Hola, sean todos bienvenidos a la tarde fin de semana. Soy Carlos Eduardo Sánchez y los invito desde ya a conectarse también con nosotros a través de Twitter. Estamos como @latarde en NTN24 y mi cuenta personal @CESánchezM. Es un gusto que nos acompañen. Comenzamos. El Comando Sur de los Estados Unidos denunció que un cazabombardero Sukhoi de la Fuerza Aérea de Venezuela interceptó agresivamente a un avión de la Fuerza Aérea estadounidense sobre el Mar Caribe. El hecho fue confirmado por autoridades de ambos países. El Pentágono, por ejemplo, señaló que las acciones se demuestran el apoyo militar irresponsable de Rusia al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. El incidente se da en medio de una crisis política sin precedentes en la región, que ha aumentado además las tensiones entre Washington y Caracas. El cambio ya llegó, este es otro Puerto Rico, este es un pueblo que ya no tiene miedo, es un pueblo que ya lo perdió porque nos quitaron tanto que nos quitaron hasta el miedo. Esto es histórico, estamos haciendo historia. Secretaria de Educación, se estén echando dinero para el lado. Tú eres hijo del cañaveral, escoria, tú eres hijo del cabrón más corrupto de la historia. Aumenta la presión. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Por octavo día consecutivo, los ciudadanos salen a las calles para exigir su renuncia. Este domingo se dirigirían a la residencia del mandatario local en la capital San Juan. Aseguran que seguirán en las calles protestando hasta que Rosselló abandone el cargo. El político atraviesa la peor crisis tras revelarse cientos de mensajes en los que, junto a varios de sus asesores, se mofa de líderes políticos, periodistas y artistas con comentarios machistas y homófobos. Rosselló también estaría involucrado en la desviación de fondos destinados para la reconstrucción de la isla tras el paso del huracán María en el año 2017. Este es otro Puerto Rico, este es un pueblo que ya no tiene miedo, es un pueblo que ya lo perdió porque nos quitaron tanto que nos quitaron hasta el miedo. Y nosotros no vamos a salir de la calle hasta que se vaya este gobierno abusador, porque nosotros no aguantamos más. Así que aquí se respira lucha, se respira esperanza, se respira inclusión y solidaridad. Aquí hay un pueblo que se ha unido más allá de colores, de sexo, de orientación sexual, de identidad de género, de creencias, de todo. Nos hemos unido como pueblo para estar unidos y exigirle a Ricardo Rosselló que renuncie, que nos deje en paz. Y desde Estados Unidos, el precandidato presidencial demócrata Bernie Sanders respaldó las protestas antigubernamentales en Puerto Rico. Dijo que la isla merece un mejor gobierno. Estoy con el pueblo de Puerto Rico en su lucha contra la corrupción y me uno a ellos para pedir la renuncia inmediata del gobernador Rosselló. Puerto Rico merece un gobernador responsable, transparente y capaz de llevar a la isla a la recuperación después del huracán María, que fue hace casi 2 años. El gobierno federal debe proporcionar apoyo total en este esfuerzo. Vamos a cambiar de tema. Una intensa ola de calor azota el centro y la costa este de los Estados Unidos. Al menos 6 personas han fallecido precisamente por este fenómeno que afecta a cerca de 200 millones de personas en todo el país. Las autoridades advierten que los termómetros podrían alcanzar los 45 grados centígrados. Grandes ciudades como Washington, Nueva York y Boston soportan las consecuencias de las altas temperaturas. La capital estadounidense declaró la emergencia por calor. Las autoridades pidieron a los habitantes tomar las medidas necesarias para evitar tragedias. Creo que está afectando a todos por el calor, la humedad. Es realmente agotador, es muy agotador. En la Gran Manzana cancelaron varios eventos y festivales al aire libre, incluso la conmemoración de los 50 años del alunizaje. 500 refugios frescos fueron abiertos en toda la ciudad para que las personas se protejan del calor. Se canceló por primera vez en su historia el triatlón de Nueva York. En Chicago, San Luis, Filadelfia, Nashville y Kansas City también alertaron a la población ante la posibilidad de sufrir golpes de calor. Además, Canadá es azotada por el fenómeno. Las autoridades de las provincias de Quebec, Ontario y Nueva Escocia están atentas ante cualquier emergencia.
El Grupo de Lima se reunirá este 23 de julio en Buenos Aires, Argentina, para intensificar la presión contra el régimen de Nicolás Maduro. Este será el primer encuentro de los miembros del bloque luego de conocerse el informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, precisamente sobre la situación en Venezuela. El documento que denuncia las graves vulneraciones a los derechos fundamentales en la nación suramericana y resalta además más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad, fue tachado por el régimen de Nicolás Maduro como parcial y lleno de errores metodológicos. La última vez que el grupo declaró en conjunto fue el 30 de junio, cuando condenaron la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien presuntamente fue torturado por agentes de la inteligencia del madurismo. Mi primer invitado de hoy es Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia. Allí lo ve en pantalla. Expresidente, una muy buena tarde. Gracias por atendernos. Bienvenido a NTN 24. Buenas tardes, Carlos. Un gusto estar en NTN 24 otra vez. Como siempre es un gusto, expresidente. Yo escuchaba declaraciones del canciller de Argentina, es el canciller anfitrión de esta reunión que se va a celebrar esta semana en Buenos Aires, en la capital, y decía que reconocía que el trabajo de 2 años no había surtido los frutos. Hablo del trabajo del Grupo de Lima, que se esperaban, que era la salida negociada de Nicolás Maduro y la convocatoria a elecciones libres, transparentes y, por supuesto, vigiladas por la comunidad internacional. ¿Usted qué balance hace del trabajo del Grupo de Lima respecto a la crisis en Venezuela? Bueno, yo diría que el Grupo de Lima y los países que han buscado ayudar a redemocratizar Venezuela no han logrado hasta el objetivo, y está claro, porque Maduro sigue controlando un estado criminal dentro de Venezuela. Creo que el reconocimiento a Guaidó, el que Guaidó tenga control del manejo de los recursos legítimos, aquellos que vienen de Citgo, potencialmente los organismos como el BID, han sido grandes avances. Pero estamos llegando a unas semanas críticas. El Grupo de Lima se reúne, como explicabas, este día martes 23 en Buenos Aires. El 6 de agosto, Perú, donde nació el Grupo de Lima, ha convocado no solamente a los integrantes del grupo, sino también a amigos de Europa, China, Rusia y otros países. Y creo que en esas 2 reuniones la comunidad internacional debe con toda claridad delinear las sanciones, el cerco criminal que se va a hacer y la ayuda que se le va a seguir brindando a Guaidó, porque está quedando claro que Maduro no tiene la menor intención de hacer elecciones presidenciales. Europa ha exigido y ha pedido un último esfuerzo a través de Noruega. Se está haciendo ese esfuerzo, esa negociación vía la mediación de Noruega. Hay un enorme escepticismo que compartimos sobre que estas discusiones lleven a buen puerto, y creo que es necesario que la comunidad internacional, Grupo de Lima 23 de julio y la reunión de Lima el 6 de agosto con Europa y con China y otros países más, digan claramente qué acciones van a tomar, y tenemos algunas ideas sobre qué deberían manifestar respecto a la situación de Venezuela. Expresidente Quiroga, hay quienes dicen que sin la participación de Rusia y de China nada se va a lograr en una negociación frente a la crisis en Venezuela. ¿Usted comparte esa premisa? Mire, yo creo francamente que es hora de ser claro en ciertas cosas. Qué bueno sería que el Grupo de Lima pida y que el 6 de agosto obtenga, ante la negativa de Maduro de hacer elecciones presidenciales que todos están demandando al unísono, Europa, Mecanismo de Montevideo o el Grupo de Lima. Qué bueno sería que se digan 3 cosas, Carlos. Primero, sanciones a toda la cleptocracia criminal en todos los lugares. Y créeme que ahí Europa es importante, no China y Rusia, porque la cleptocracia criminal y sus parientes no les gusta vivir ni en Beijing, ni en Moscú, ni en Teherán, ni en Managua. Les gusta vivir en Europa, en Miami, en Colombia, en Costa Rica. ¿Qué se debe hacer? Incautar los bienes, congelar las cuentas, revocar las visas y expulsar a las parentelas de la cleptocracia criminal que, mientras ha expoliado y destrozado a Venezuela, se dan la dolce vita, no en Managua, no en Teherán, no en Moscú, en países de Europa y de América Latina, que son el Grupo de Lima y Unión Europea. Entonces, que se diga claramente que si al no darse elecciones presidenciales vienen todas las sanciones a la cleptocracia criminal como las que hemos detallado. Segundo, que también Europa
vote en el Banco Mundial y Fondo Monetario para que se reconozca a los delegados de Guaidó. Sería una señal importantísima. Países del Grupo de Lima ya lo han hecho en el Banco Interamericano de Desarrollo, pero qué importante sería que organismos de mayor amplitud como el Banco Mundial y Fondo Monetario empiecen a trabajar la recuperación económica con Guaidó. Y tercero, hay que hacer un cerco criminal al régimen. Maduro no maneja recursos legítimos, ha destrozado Venezuela, ha pulverizado la producción petrolera, manejan el contrabando de gasolina, el tráfico de cocaína y la sacada de oro vía otros países como Turquía. Se requiere activar el TIAR, el Tratado Interamericano, para hacerle un cerco criminal a ese Estado criminal que está destrozando Venezuela, para que no se lleven la gasolina, para que no se puedan seguir sacando avionetas llenas de cocaína vía Honduras, Guatemala, para que no se siga llevando el petróleo en tanqueros a Cuba. Están robándole a Venezuela vía criminal, vía robarse el petróleo, vía expoliar el oro, vía el contrabando de gasolina, cuando con $1 en Venezuela compras casi 160 millones de litros de gasolina. Se van a Colombia, alimentan el narcotráfico y Venezuela está ocupada por grupos criminales, por un chef que no es un chef peruano gastronómico, sino por Cuba, Hezbollah, ELN y FARC. Las disidencias de FARC han ocupado Venezuela. Hay que hacer un cerco criminal, hay que hacer las sanciones y darle a Guaidó el manejo o el reconocimiento en organismos multilaterales como Banco Mundial, Fondo Monetario, para que con el informe Bachelet también se vaya a Naciones Unidas. Es hora de que estos puntos no los digamos en un programa de televisión, los escriba el Grupo de Lima el 23 de julio y los escriba también la reunión internacional que ha convocado Perú el 6 de agosto, donde van a participar países europeos. Si ven esa claridad, te aseguro que China, que tiene intereses económicos, también se vendrá a este lado y Rusia se dará cuenta que usar a Venezuela como chantaje geopolítico tiene un límite que se está terminando. Expresidente, ¿por qué una estrategia, un objetivo, una idea como la que propone el Grupo de Lima con actores democráticos? Además, la idea global es redemocratizar Venezuela, como decía usted, se ve a veces de manos atadas ante un régimen como el de Maduro. Porque no es Maduro un gobierno ni siquiera dictatorial, es un Estado criminal. Nuevamente, te repito, ¿de qué vive este Estado criminal ahora? Han destrozado el aparato productivo. Maduro, en sus 6 años de gobierno, tiene a la economía camino a ser 1/3 de la dimensión que era cuando él empezó. La producción petrolera se ha esfumado. Han vuelto la malaria, difteria, sarampión, 4 millones de refugiados. Si Maduro sigue, estamos camino a duplicar esa cifra en el próximo año y medio. Va a colapsar Colombia, van a colapsar. Yo te lo digo, en Bolivia, el consulado de Chile tiene una enorme cantidad de venezolanos que no son recibidos en Chile y están colapsando los consulados porque les están exigiendo visas. Va a ser una crisis que ya es muy dramática y que va a ser inmanejable si no se remueve al Estado criminal. Hay que tratarlos como criminales, no como gobernantes empecinados en mantenerse en el poder, como criminales que están trabajando con la represión de Cuba, con la incursión de Hezbollah, con ELN y disidencias de FARC, para montar y sustentar este Estado criminal vía actividades ilícitas, contrabando de gasolina, tráfico de cocaína, expoliación del oro. Es eso lo que vienen trabajando y haciendo estos señores. Y si algo ha quedado ya claro y nadie puede negar, el informe de Naciones Unidas de Bachelet ha mostrado que este Estado criminal se sostiene dentro de Venezuela con niveles de represión que están hoy documentados, colectivos para amedrentar al pueblo venezolano que quiere protestar por falta de gas, por falta de luz, por falta de agua. Cuando la protesta se sale de las manos, se pasa al segundo nivel. De los colectivos entran los FAES, escuadrones de la muerte que entran a barrios populares a dar de baja a 7.000 personas en un año y medio, documentado por el informe de Bachelet. Y agregado a eso, los 2 niveles de represión política y militar, el SEBIN para Albán, para Marrero, para Zambrano, para la dirigencia política, y el DGCIM, la contrainteligencia militar, para dar de baja torturando y matando al capitán Costa Arévalo y a cuanto militar esté descontento con un país que está sujeto al manejo destructivo de un Estado criminal. Ya todo se está documentado, es un Estado criminal con estos niveles de amedrentamiento y represión de colectivos, de FAES, de SEBIN, de DGCIM, con Cuba, Hezbollah, ELN y FARC ocupando. Es un Estado de esa naturaleza y tienen que amerita que la comunidad internacional con toda claridad diga el 23 de julio y el 6 de agosto vamos
a congelar las cuentas, vamos a expulsar, a revocar visas a los parientes de esta cleptocracia criminal. Les vamos también a hacer un cerco por aire, mar y tierra criminal para que no sigan traficando con oro, llevándose petróleo a Cuba o cocaína vía Centroamérica, y de que vamos todos juntos a reconocer plena y totalmente a Guaidó, reconociendo a sus embajadores en los países de Europa, votando para que Guaidó tenga el manejo del Banco Mundial, Fondo Monetario, como el representante legítimo de Venezuela para preparar el plan de recuperación. Esas señales de que viene cerco criminal, que vienen sanciones en todos los lugares, que estamos todos jugados con Guaidó, serían determinantes para lograr la recuperación de la democracia en Venezuela. Ojalá que la comunidad internacional ya no nos dé por cuentagotas las medidas, las acciones, sino que haga todo lo que te estoy diciendo en estas 2 reuniones venideras que serán tan importantes. Sin embargo, expresidente, hay en este momento varios frentes abiertos contra el régimen de Nicolás Maduro. Frente diplomático, por supuesto, sanciones, económicos, pero Nicolás Maduro sigue sentado en la silla de Miraflores. Ahora, el camino de La Haya, aprovechando que tocó el tema del informe de Michelle Bachelet, alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, quería preguntarle, ¿ese camino está muy lejano para ser una solución a la salida de Nicolás Maduro del poder? No, es un camino que no va a tener resultados inmediatos, pero sí es una poderosísima señal. Y Colombia ha hecho un gran trabajo en liderizar vía el informe que se había hecho en la OEA, de llevar estas acusaciones de crímenes de lesa humanidad que suman y siguen. Maduro perpetra estos crímenes de lesa humanidad mucho más rápido de lo que Naciones Unidas, la OEA o ONGs de derechos humanos las pueden documentar. Fíjate que ya ningún informe consigna lo que ha pasado con este muchacho Rufo que le han sacado los ojos, lo del capitán Costa Arévalo, que es reciente. Siguen y suman los crímenes de lesa humanidad. El activar el juicio en la Corte Penal Internacional no es que va a precipitar un resultado en horas, pero va a dar una señal a los militares dentro de Venezuela que no pueden seguir cometiendo crímenes de lesa humanidad porque algún día van a ser procesados. Y la excusa de que yo seguí órdenes de Maduro o de Padrino o de Diosdado Cabello no es justificativo en la Corte Penal Internacional. Es parte del menú de acciones. Pero creo que junto con mantener eso, te reitero que para mí el Grupo de Lima y todos, tú has dicho muy rápido, hay sanciones. No, te quiero decir, en Europa no hay sanciones personales. Mogherini ha dicho que si no hay elecciones presidenciales y fracasa Oslo, recién se vienen las sanciones personales. Muy bien, ojalá que las veamos y ojalá que también junto con ello veamos el cerco criminal, tierra, mar y aire a través del TIAR para evitar que este Estado criminal siga destrozando Venezuela y que la comunidad internacional y por ejemplo China, sería interesante, digan en el Banco Mundial y Fondo Monetario, como hemos hecho los latinoamericanos en el BID, reconocemos al gobierno de Guaidó para que preparen la recuperación. Esa acumulación de señales mostraría que es inevitable que Guaidó tome el mando y serían poderosas acciones de la comunidad internacional que esperemos que se concreten en estas próximas semanas, en estas 2 reuniones, 23 de julio en Buenos Aires del Grupo de Lima y después en Perú, la reunión ampliada con Europa y otros países. Permítame una última consulta muy corta, presidente. Ahora mismo en Barbados está establecida una mesa de diálogos, llamémosla así, de negociaciones expedita y continua. ¿La delegación de Guaidó debe seguir allí o debe levantarse? Mire, yo creo que hay que dejar que el equipo de Guaidó trabaje para Guaidó. Yo no conozco lo que se está discutiendo, negociando, nadie conoce. Lo que sí sería bueno pedir a Noruega, que dicho sea de paso, su mediación en Colombia, no sé cuán feliz están en Colombia con el resultado. Me imagino que Santrich está feliz, yo no sé si los colombianos. Pero sería bueno que Noruega, que esté exigiendo silencio a las partes negociadoras y resulta que el equipo de Guaidó cumple con esa condición y que Maduro se desboca y anuncia y dice que aquí seguimos, que vendrán elecciones parlamentarias, que Diosdado Cabello continúa, que siguen apresando gente, que siguen torturando y asesinando. Bueno, sería bueno que Noruega claramente tenga condiciones que sean simétricas, porque no puede ser que el equipo de Guaidó cumple con las condiciones que Noruega en su mediación exige y que Maduro las viola sistemáticamente, no solo
por lo que habla, anuncia, dice constantemente, sino por las acciones de persecución que están haciendo. En medio del diálogo arrestan a 2 personas que trabajan con Guaidó y les montan otra vez el cargo de sembrar armas, como ya ha sido denunciado y documentado una y otra y otra y otra vez. Sería bueno que la mediación de Noruega, ante estas flagrantes violaciones del gobierno de Maduro, las denuncie, porque de lo contrario la mediación de Noruega pierde credibilidad. Por ahora voy a despedir al expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga. Probablemente en las próximas semanas, presidente, vamos a hablar de su país, de Bolivia. En octubre hay elecciones, unas elecciones que ha rechazado el pueblo boliviano, que usted en conjunto con otro grupo de líderes políticos en Bolivia están luchando en las calles. Por ahora vamos a dejar ponerle punto final a esta entrevista. Le agradezco mucho que haya compartido con nosotros. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Hasta la próxima. Seguimos hablando de Venezuela. Más de 32.000 niños que nacieron en el año 2018, solo en Caracas, en la capital, se encuentran sin partida de nacimiento, sin registro de su existencia como tal. De acuerdo con el último informe de la ONG Centros Comunitarios de Aprendizaje, CECODAP, por sus siglas, el proceso para obtener una partida de nacimiento puede tardar hasta un año. Según el régimen, esto pasa por escasez de material en las unidades de registro civil de Caracas, dependientes del Consejo Nacional Electoral. CECODAP advierte que la identidad nacional otorga la relación de la persona, del sujeto con el Estado, que es responsable de garantizar además los derechos de todo ciudadano nacido en el país, en este caso en Venezuela. Sobre este tema voy a conversar a continuación con Carlos Trapani, es el coordinador general de la ONG CECODAP. Una muy buena tarde, bienvenido a NTN 24. Un gusto estar con ustedes. Bienvenido. Miles de venezolanos están sin identidad. Esto, señor Trapani, ¿cómo se explica? Nosotros en CECODAP realizamos una investigación para poder caracterizar las principales vulneraciones al derecho a la identidad. Porque en el contexto de Venezuela pareciera que las prioridades son basadas en alimentación, salud y seguridad y olvidamos otros derechos. Hemos identificado muchísimas dificultades en la obtención de documentos públicos de identificación para los niños, que van desde la constancia de nacimiento al momento de nacer hasta el pasaporte. En las distintas etapas encontramos ausencia de material, dificultades de acceso a oficinas de registro, cobros en términos de tasas, sobre todo para pasaporte, la ausencia de campañas de sensibilización con respecto a la importancia de la identidad de los niños. Y bueno, y un incumplimiento generalizado en las obligaciones del Estado en lo que respecta a la identificación. ¿Eso cómo afecta a los niños? Bueno, un niño sin identidad no existe jurídicamente y mal puede ser llamado sujeto de derecho. Un niño sin identidad es mucho más propenso a ser víctima de explotación, de trata, de sustracción, de secuestro. Y un niño sin identidad es un niño sin nacionalidad. Y por lo tanto, bueno, no puede ser merecedor ni puede ser titular de protección por parte del Estado. Yo tengo una duda, si no hay acceso a información oficial, ¿qué metodología, cómo hicieron ustedes para hacer este registro? Fíjate, la metodología que utilizamos fue a partir de analizar más de 1.400 noticias publicadas en la red oficial del SAINE durante el año 2018. A su vez, un análisis hemerográfico de portales digitales de noticias que han dedicado artículos e investigaciones en materia de identidad. ¿Qué hemos encontrado ahí? Bueno, ¿cuáles son los principales obstáculos en materia de identificación de los niños? Ahora, el estatus migratorio de niños, por ejemplo, de padres venezolanos nacidos en los países de acogida, hay millones de venezolanos que han abandonado el país producto de esta crisis, se ha convertido en un reto para las autoridades en la región. ¿Estos niños no estarían en riesgo de ser considerados apátridas como tal? Es que no están en riesgo de ser considerados, son considerados apátridas. Por ejemplo, en el caso de Colombia, cuando un niño nace en Colombia y no tiene ningún tipo de identificación, no puede ser nacional de Colombia por las leyes colombianas, pero tampoco Venezuela le acredita la nacionalidad. También tenemos la dificultad cuando los niños hacen el paso migratorio sin ningún tipo de identificación. Tampoco pueden ser identificados en Colombia porque carecen de cualquier documentación. Y también tenemos una situación de falta de identificación a nivel interno del país. Un niño cuando nace, nuestra legislación establece que tiene que ser identificado inmediatamente después del nacimiento. Hay un déficit importante y una ausencia de los papeles de seguridad para las constancias de nacimiento.
Las constancias de nacimiento son los formatos especiales que emite el Ministerio de Salud, donde se identifica a la madre y se colocan las huellas dactilares y plantales del niño. Ese papel, hay déficit en centros públicos de salud y eso representa un obstáculo para la obtención de la partida de nacimiento ante la Oficina de Registro Civil. Ahora, la falta de identificación a cualquier edad no constituye como tal una violación a los derechos humanos. Es una violación gravísima a los derechos humanos. Hay que entender que la identidad es la puerta de entrada para el gozo de otros derechos. Un niño sin identidad se le están vulnerando otros derechos. Su derecho a un nombre, su derecho a la nacionalidad, su derecho a ser parte de una familia, su derecho a tener relaciones filiales con papá o con mamá, a tener contacto directo con ambos padres si tienen residencias separadas. En fin, la identidad es la puerta de entrada para el gozo de otros derechos. Y al no garantizarlo de forma gratuita, de forma inmediata, de forma accesible, se le están violando los derechos humanos a los niños. A ver, señor Trapani, ¿cuáles serían los riesgos que conlleva la falta de identificación para estos niños de padres venezolanos dentro y fuera del país? Sí, bueno, un niño sin identificación es mucho más propenso a la trata, es mucho más propenso a la sustracción, a la retención, al secuestro. Al no tener ningún tipo de identificación y no poder demostrar cuál es el familiar, difícilmente el niño puede ser sujeto de protección. Y además se dificulta todo su proceso de escolarización. Un niño no puede ser promovido, no puede ser graduado sin identidad. También sin identidad se le dificulta el acceso a servicios y programas sociales o programas públicos, porque no forma parte de los beneficiarios de estos programas al no existir jurídicamente. Y así, en cada categoría de derecho, el no tener identidad representa una vulneración. Una consulta más. ¿Qué creen ustedes que hay detrás de esta situación de que no hay la expedición del registro de nacimiento? ¿Una red ilegal, tal vez, de gestores? En lo que respecta a los pasaportes, bueno, hay un cobro ilegal, un cobro que se ha dolarizado. No hay ninguna familia en Venezuela que haya tenido algún tipo de dificultad en la tramitación del pasaporte o incluso en la tramitación de la cédula de identidad. Hemos registrado cobros por distintas etapas del pasaporte, desde la cita hasta la impresión de la libreta en físico. También hemos identificado, retrasos injustificados. Una familia puede tener más de un año tramitando la cita para el pasaporte o puede tener incluso hasta 2 años esperando la entrega del pasaporte. Esos obstáculos lo que hacen, que el tema de la gestoría, que los cobros ilegales, la corrupción, esté al pie de orden para poder garantizar que los ciudadanos tengan una identificación que les corresponde por derecho. Nuestras recomendaciones, es que se agilicen y se simplifiquen los programas de identificación para los niños, que se elimine el cobro de tasas para la expedición de los pasaportes a los niños, que hayan programas especiales para la primera cedulación de los niños y en esa medida poder saldar esta deuda que tiene el país con los niños en Venezuela. Ojalá, señor Trapani, se dé ese milagro. Quiero agradecer a Carlos Trapani, es el coordinador general de la ONG Centros Comunitarios de Aprendizaje SECODAP, por estos minutos para la tarde, fin de semana. Será hasta la próxima. Saludos. Hasta pronto. Luego de 2 periodos como presidente de República Dominicana, Danilo Medina aspiraría a un 3er mandato, algo que en este momento sería un acto inconstitucional, a menos que someta al país a una nueva reforma de la Carta Magna. Desde 1844 se han hecho ya 39. La última, precisamente, fue impulsada por Medina. Por ello, desde hace 2 semanas se han presentado diversas manifestaciones frente a la sede del Congreso. El Partido Revolucionario Moderno y el Partido Reformista Social Cristiano, las fuerzas políticas más fuertes del país, se sumaron al partido del actual presidente como principales opositores a la intención del mandatario. Incluso el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, manifestó preocupación y solicitó además a Danilo Medina que respete las instituciones democráticas del país caribe. Quiero saludar a esta hora a Delis Erasme, es diplomático y analista dominicano. Bienvenido a la tarde, fin de semana. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos los radioescuchas y teleaudientes de NTVN 24 de Colombia. Estamos a tu disposición. Gracias. Lo primero, ¿por qué el pueblo está tan inconforme con el presidente Danilo Medina?
Mira, hay una situación que se produce en la República Dominicana. En el año 2015, la Constitución de ese momento prohibía la reelección presidencial como resultado de un pacto en el Partido de la Liberación Dominicana, que es el pacto de gobierno, el partido de gobierno que tiene una mayoría abrumadora en el Parlamento, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Se hizo un pacto que reformuló la Constitución para establecer 2 periodos consecutivos y nunca jamás. Resulta que a ese pacto, como no había credibilidad entre los actores del propio partido, el presidente Leonel Fernández, que es del Partido de la Liberación Dominicana, y el presidente de la República, Danilo Medina, se estableció un transitorio que define que el presidente del ejercicio de gobierno en el periodo 2016-2020 no puede aspirar ni a la presidencia ni a la vicepresidencia de la República nunca jamás. Entonces se hace una excepción constitucional con una sola persona. Como fue el resultado de la salida a una crisis política interna del partido, en ese momento a nadie le importó. Ahora resulta que hay una tendencia dentro del Partido de la Liberación Dominicana, el partido de gobierno que encabeza el presidente de la República, Danilo Medina, y otra tendencia que encabeza el presidente del partido PLD, el doctor Leonel Fernández, que ha sido presidente 3 veces y quiere regresar. Como resultado de la intención continuista del licenciado Danilo Medina y su grupo, aunque él no ha fijado posición, pero sí sus allegados promueven la reelección cada día, se produce una confrontación entre una posibilidad de reforma constitucional para permitir que el presidente Medina continúe y el regreso del expresidente Leonel Fernández. Ahora, ¿es posible, realmente es posible un tercer mandato de Medina? Cuando él se juramentó como candidato presidencial en el año 2015, él dijo, juro ante Dios y ante el pueblo, que nunca jamás volveré a aspirar a la presidencia de la República. Él no ha hecho ninguna manifestación pública de cambio de posición ni cambio de opinión, pero sus correligionarios sí. Pero como los políticos dominicanos cambiamos mucho de posición en función de la coyuntura, hay una situación que se da en las encuestas, la mayoría de encuestas, la gente dice que no quiere que se modifique la Constitución. Pero cuando tú le preguntas quién tiene más posibilidades de ganar las elecciones, el presidente actual, Danilo Medina, es el que más posibilidades tiene. Y es el único que tiene posibilidades de ganar en la primera vuelta, con un 50% más un voto. Eso es lo que trae la discusión. Si la permanencia del partido de gobierno en el manejo del Estado depende del presidente de la República, ¿por qué no cambiarlo? Dicen sus correligionarios. Entonces, como el partido de gobierno es el partido más grande del país, las corrientes del presidente Leonel Fernández creen que se puede ganar con cualquier candidato, aunque las encuestas dicen que el único político dominicano que gana en la primera vuelta con un 50% más un voto es Danilo Medina. Entonces la confrontación viene solo por el hecho de la permanencia o no del Partido de la Liberación Dominicana en el gobierno. Porque el Partido Revolucionario Moderno, que lidera Luis Abinader, que es uno de los precandidatos presidenciales de la oposición, cuando tú haces las encuestas te dicen que el PLD, que el partido del presidente, tiene más de un 50% de aceptación, y el Partido Revolucionario Moderno, el de Luis Abinader, tiene apenas un 25%, o sea, se duplica. La discusión está en que cuando tú le preguntas a los seguidores de Medina si votarían por Leonel Fernández, un 25% de ellos dice que nunca votaría, lo que significa que ese 50% de simpatía baja alrededor de un 35, un 36%, lo que le da más posibilidades a la oposición de entrar en competencia si el candidato fuere otro que no sea el presidente de la República. Finalmente, ¿por qué en medio de esta diatriba, de esta discusión política en Dominicana se escucha el nombre del dictador Rafael Leónidas Trujillo?
Bueno, hay un nieto del dictador Trujillo que se llama Rancis Domínguez Trujillo, que ya está presentando una precandidatura de carácter independiente. Y en los dominicanos tenemos un refrán que dice que todo el mundo lleva un Trujillo dentro. Y él ha logrado en alrededor de 2 años lograr una penetración que se mueve entre 5 y 15%, depende del periodo que se aplique la encuesta. Entonces, como Trujillo era continuista, el expresidente Leonel Fernández ha hecho unos pronunciamientos comparando al presidente de la República como si fuera el Trujillo del siglo XXI. Entonces, la presencia del nieto del dictador Trujillo, más la expresión de Leonel Fernández sobre su compañero de partido Danilo Medina, ha de nuevo traído la expresión del trujillismo. Cada dominicano tiene un Trujillo por dentro. Delis Erasme, diplomático y analista dominicano, gracias por estar con nosotros en la tarde fin de semana. Gracias, Carlos, y gracias a los amigos que escuchan y ven este programa, y siempre estaremos a su disposición. Hasta la próxima. Nota positiva antes de la pausa. Colombia fue reconocido como el mejor destino de Sudamérica por la organización World Travel Awards, conocida por entregar los llamados Oscar del turismo. Es la primera vez que el país suramericano recibe el reconocimiento desde la creación de los premios en 1996, reconocidos con el sello oficial de calidad del turismo y que son votados por profesionales turísticos y consumidores de todo el mundo. Con más reconocimientos como los Oscar del Turismo, avanzamos en el posicionamiento del país como un destino competitivo en la región en los segmentos de turismo vacacional y de reuniones. En los últimos años, los países de la región que se han hecho de este galardón son Brasil y Ecuador. Es la primera vez en 23 años que el premio se otorga a un país, pues en años anteriores era solo para las ciudades. La capital colombiana, Bogotá, también Cali y Cartagena fueron premiadas. La primera se quedó con el premio al mejor destino líder de reuniones y conferencias en Sudamérica. Por su parte, Cali recibió el título de mejor destino cultural y finalmente la heroica Cartagena fue elegida como el mejor destino para lunas de miel. Otro premio obtenido por el país cafetero fue el de mejor marca de aerolínea líder en Sudamérica, que fue para Bianca. Celebramos que otras ciudades como Bogotá, Cartagena y Cali hayan recibido reconocimiento de los W Travel Awards. Con estos premios avanzamos en el posicionamiento de Colombia como un destino competitivo en la región de los segmentos de turismo vacacional y de reuniones. En los últimos años, Colombia se ha convertido en uno de los destinos más apetecibles para turistas de todo el mundo. La riqueza de su portafolio turístico es tan amplia que puede satisfacer diversos intereses de los viajeros. La diversidad biológica es otro atractivo de Colombia. Es el país con más especies de aves en el mundo, además de convertirse en destino de cientos de ballenas jorobadas y tortugas marinas que visitan la costa pacífica de junio a noviembre cada año. La cultura es otro de los productos que Colombia promociona internacionalmente. Festividades como la Feria de las Flores, Feria de Cali y el Carnaval de Barranquilla son conocidos a nivel mundial. Además, entre la oferta también figura una gastronomía rica y muy variada. A esta hora revisamos otras noticias del mundo hoy. En video quedó registrado el momento exacto en el que iraníes incautan un barco petrolero británico. Helicópteros y lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria de Irán interceptaron la embarcación, según ellos, luego de ignorar las normas y reglamentos marítimos internacionales al atravesar el estrecho de Hormuz. En la secuencia se puede ver cómo las lanchas rodean el buque Stena Impero, que aparentemente estaba avanzando a toda velocidad. Las fuerzas iraníes desplegaron un equipo de asalto en la cubierta del petrolero. Reino Unido calificó los hechos como un gesto totalmente inaceptable. Este domingo se conoció la grabación de uno de los barcos militares británicos que alertaban sobre la detención del petrolero por parte de las autoridades iraníes. You will be safe. Alter your course to 360 degrees immediately. Over. Set on, fair release. MV Stena Impero, this is British warship Foxtrot 236. So I reiterate that as you are conducting transit passage in a recognised international strait, under international law your passage must not be impaired, impeded, obstructed or hampered. Please confirm that you are conducting
This has this recognised international trade over. I say again, my last. You are ordered change your course to 360. 360 degrees immediately. If you obey, you will be safe. Over. Sergeant Port Control, Film Region. Surfer Navy patrol boat, this is British warship Foxtrot. Charger Port, Sail 3. Foxtrot 236, this is Surfer Navy patrol boat. No challenge is intended. No challenge is intended. I want to... Y Londres acogió este fin de semana la última protesta anti-Brexit. Antes de la elección del sucesor de Theresa May, miles de ciudadanos de todo el país salieron a la capital para rechazar la salida de Reino Unido de la Unión Europea. También mostraron su inconformidad por Boris Johnson, el favorito para ocupar el cargo de primer ministro. Emergencia en el distrito de Castelo Branco, en el centro de Portugal. Un incendio forestal que inició este sábado afecta a una zona donde se ubican varias aldeas. Las llamas ya consumieron cerca de 8.500 hectáreas y han dejado heridas a 20 personas. Cerca de 800 bomberos trabajan para controlar el fuego.